Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados del broker PUPrime. Damos comienzo al pre-market de la sesión de Nueva York, recordando lo que es la evolución de las bolsas a nivel internacional. Hablamos del recorrido de doble dígito que lleva el mercado IBEX 35, con una revalorización del 18,8%. A nivel europeo, el Eurostock un 7,2%. Y al otro lado del Atlántico, mercado norteamericano, lleva un recorrido, lo que llevamos de año, del 1,5% para el Standard Poor's y de un 2,9% para el mercado tecnológico. Al otro lado del charco, en el mercado asiático, seguimos con rentabilidades negativas del 2,4% para Japón y para China. Y aparte de ello, vemos como también la volatilidad del SP 500, ya sabéis que se mide en este caso por el VIX, lo situamos en niveles de 20,6 desde los niveles que cerramos en los últimos meses de 17,4. Por lo tanto, estabilización de los mercados siguen con tendencia alcista. Y por lo tanto, nos estamos encontrando últimamente con semanas más o menos planas, como la que vivimos la anterior semana, incluso a pesar de encajar la guerra de Israel e Irán. La experiencia adquirida sobre cómo ha reaccionado el mercado hasta ahora en 2025 permite deducir que el soporte de una liquidez excesiva y parcialmente artificial ha normalizado la aceptación de los riesgos atípicos que cíclicamente afloran, por ejemplo, el riesgo geoestratégico, política, inflación, oferta, y esto consigue que las caídas de las bolsas no se materialicen en la medida en que el sentido común dicta que deberían materializarse. Un buen ejemplo de esto es observar cómo la guerra abierta entre Israel e Irán ha provocado caídas nada violentas y fugaces, y permitiendo que la semana pasada las bolsas casi no se resintieran. Es contraintuitivo, sucede gracias a que los bancos centrales se han convertido en los primeros jugadores activos del mercado de bonos, ya que son los principales tenedores de la deuda soberana, que es la deuda emitida por los gobiernos, y encontramos en concreto que actúan en la práctica como ángeles guardianes de los altibajos del mercado, suavizándolos o incluso neutralizándolos. Esa es la principal conclusión práctica de lo sucedido la semana pasada. En el plano técnico, la Fed repitió tipos en el 4,25-4,50, como era esperado, pero entristeciendo su propio escenario macro. Describió la Fed en este caso un panorama más inflación, menos crecimiento, tipos resistiéndose a bajar demasiado, que se acerca mucho a lo que hemos venido estimando. Las bolsas aguantan estoicamente tanto el estallido de la guerra Israel-Irán como la visión más triste de la Fed, la influencia de los bancos centrales sobre los bonos gracias al gigantismo de sus balances es la explicación más plausible, y aunque ante cualquier intervención artificial es insana, sería peor que ignorasen el mercado en los momentos difíciles. Esta semana todo depende del conflicto bélico ampliado ahora a Estados Unidos, el resto secundario. Un viejo dicho de mercado reza que los mercados son especialmente malos a la hora de valorar el riesgo geopolítico. Es necesario, por lo tanto, saber tres cosas para estimar el alcance de la implicación de Estados Unidos en la desactivación del programa nuclear iraní. La primera que debemos saber es si éste se ha destruido totalmente, Fordow inclusive. La segunda, si Irán bloqueará el estrecho de Hormuz, clave para el petróleo, y atacará bases americanas. Y por último, si algún tercer país, en este caso se habla de Rusia, se involucrará activamente a favor de Irán. Nadie sabe si es fiable esta participación, siendo lo único cierto que la prima de riesgo por geoestrategia sube hasta máximos, pero el mercado lo encaja con asombrosa frialdad, puesto que los futuros de las bolsas apenas retrocedían esta mañana en la sesión de Londres un 0,2%. El desenlace más probable es que efectivamente el programa nuclear militar iraní haya sido destruido, la central nuclear civil de Bushehr está intacta, que Irán intente bloquear el estrecho de Hormuz y que provoque un indeterminado encarecimiento del petróleo hasta niveles de 85 o 95 dólares, y que la situación evolucione hacia una guerra híbrida y de desgaste en la región, consistente en ataques de militantes y terroristas a bases americanas e intereses israelíes. En la práctica, para el mercado implica prima de riesgo superior por geoestrategia e inflación al alza por el petróleo. Sin embargo, la compra de bonos como refugio y el respaldo en la sombra de los bancos centrales con sus inmensos balances conseguirán que las rentabilidades de los bonos se reduzcan aún más, y eso evitará que las bolsas sufran caídas graves como sucedería en circunstancias normales. El impacto inmediato será muy inferior a lo que la lógica dicta. Deberán pasar semanas hasta que pueda realizarse una evaluación fiable de la situación, siendo lo más probable que las bolsas se queden atascadas, que lateralicen o que retrocedan ligeramente mientras tanto. ¿Qué datos más importantes tenemos a lo largo de la jornada de hoy?
pues en apenas 40 minutos tendremos las ventas de viviendas usadas de Estados Unidos, donde se espera un dato de -1,3%, venimos de un dato previo de -0,5%, y también tendremos el PMI manufacturero de Estados Unidos, donde se espera que este dato de junio arroje un balance de 51,2 con un previo de 52. Tendremos también en concreto en las próximas sesiones más datos macro de mayor calado, pero de momento es lo más relevante, lo que así puede generar cierta volatilidad en esta apertura americana. Hablando en concreto de lo que es la renta fija, activo refugio ante mayores tensiones geopolíticas, el conflicto acapara toda la atención ante la escalada de tensión, tras involucrarse ya directamente Estados Unidos. Habrá que ver la respuesta de Irán y sus principales aliados, pero esta mayor tensión geoestratégica dará probablemente soporte a los bonos esta semana. Se reduce el volumen de emisiones en el mercado primario y las de Estados Unidos se concentrarán en tramos cortos, es decir, inferiores a 5 años. Esto lo que hace es que modera la presión sobre las duraciones largas, la macro queda en un segundo plano y será probablemente continuista. Por otro lado, el dato de deflactor de consumo de Estados Unidos, repuntando en mayo, se mantiene en línea con el IPC. Por otro lado, los indicadores adelantados indicadores intermedios de actividad, como es el PMI, el IFO, la confianza del consumidor, están mejorando por posibles acuerdos comerciales y también planes de estímulo fiscal. Y por lo tanto, pues el rango estimado semanal que se espera para estos activos de renta fija es la zona de 4,35-4,45 para el bono a 10 años americano y para el bono alemán 2,45-2,55. A nivel de divisas, que lo vamos a ver también sobre el gráfico, pues tenemos que la tendencia del dólar seguirá depreciatoria. El eurodólar, como se esperaba, la Fed mantiene los tipos invariados en el 4,25-4,50, recorta estimaciones de crecimiento, eleva las de inflación y paro y reitera su mensaje ligeramente duro. Estimamos que la Fed no recorte tipos hasta septiembre, en cuarto de punto, y que haga una pausa hasta junio del año próximo, otro cuarto de punto, 25 puntos básicos. Prevemos una tendencia depreciatoria para el dólar, pese a su carácter de valor refugio, y por lo tanto el rango que tendría que mantener esta semana el eurodólar sería entre 1,145 y 1,16. El euro franco suizo, pues la intensificación en el frente geoestratégico debería favorecer al franco a lo largo de la semana. No hay grandes referencias en el plano convencional y por lo tanto se situaría en el nivel de 0,93-0,94. La libra en este caso se espera un rango entre 0,84 y 0,86, mantiene tipos en el 4,25 en un contexto de inflación elevada y la expectativa de que suavice su política monetaria, que es más restrictiva que otras en contexto de desaceleración, va a favorecer que la libra se debilite. Por lo tanto, nos vamos directamente a gráficos, vamos a analizar directamente lo que es la tendencia de los principales índices y por lo tanto vemos como aquí vemos en el Nasdaq, en el índice tecnológico, esto es un gráfico diario, vemos que la tendencia es claramente alcista, tenemos una resistencia en el Nasdaq que se sitúa a niveles de 22.213 puntos, vemos que está conformando un triple techo, aquí sería el primero, el segundo y estamos ya prácticamente generando el tercer techo y esto podría provocar una reversión del precio hacia las medias móviles, en este caso las que veis sobreimpresionadas, que son las de 200 periodos, que es la media móvil más utilizada para esta temporalidad. Vamos a apoyarnos también del oscilador CCI, es el que veis aquí sobreimpresionado en la parte inferior. Se sitúa con una lectura de 84, con lo cual indica todavía apetito inversor por la compra y por lo tanto tenemos que seguir hablando de posiciones compradoras no solo en el largo, sino también en el corto plazo. Esto lo vemos en el mercado tecnológico, vamos a verlo también en el SP 500. Ahora cuando comience en 6 minutos, cuando toque la campana de Nueva York, vamos a verlo en un gráfico más de corto plazo. Aquí estamos analizando en el largo. Vemos en el gráfico diario exactamente el mismo panorama. Estamos buscando ese triple techo del SP 500 que lo llevaría a niveles de 6.147 puntos y de momento encontramos una zona de soporte que estaría en la zona de 4.857. Estamos muy alejados, bien es cierto, este es el soporte de abril, del 7 de abril, y vemos cómo a partir de esta vuelta en V el mercado se ha recuperado favorablemente y vemos todavía con lectura del CCI en 59 puntos una valoración positiva por parte del SP 500. Recordad, cuando vamos a entrar en acopio, vamos a realizar compras en acciones, siempre tenemos que fijarnos en tres gráficos fundamentalmente.
El primer gráfico va a ser lo que es el índice al cual forma parte la acción. El segundo gráfico, el gráfico de la propia acción. Y el tercer gráfico sería, en este caso, el sector de la propia acción. Muchas veces solamente miramos el gráfico de la acción o solamente miramos el índice, pero ahí nos faltaría información y por lo tanto necesitamos esa triple validación para poder entrar de una manera más cómoda y más asertiva en el mercado. Hemos visto mercado tecnológico, SP 500. Vamos a ver también en este caso, cómo se han comportado el resto de mercados. Vemos que el mercado americano es claramente alcista. Vamos al Dow Jones y vemos que el Dow Jones sí ha perdido tracción. Sí se encuentra ahora en una figura de rectángulo, que podemos señalarla aquí a continuación, y vemos que necesita dirimir esta volatilidad que genera, o bien canalizando por la parte superior, que en este caso sería a nivel de los 43.020, o bien por la parte inferior los 42.050. Por lo tanto, es ligeramente alcista. Vemos que el CCI ya se encuentra muy apagado, por encima de su waterline, y por lo tanto, pues necesitamos una confirmación que llevaría o elevaría el Dow Jones por encima de los 43.143, buscando el techo en la zona de 45.133. Por lo tanto, también vemos que sigue aguantando esa estela alcista. Ya las valoraciones de las empresas van disminuyendo, vemos cierto cansancio y por lo tanto, pues necesitará tomarse un respiro para volver a tocar cotas superiores, que en este caso en el Dow Jones estaríamos hablando de los niveles de 45.176 puntos. Mientras tanto, otros activos y su comportamiento, pues vemos, por ejemplo, el eurodólar. Aquí lo tenemos, gráfico diario, eso sí, para ver la tendencia principal, la tendencia primaria. Vemos que realmente lleva pues una ruptura, lleva un breakout en 1.0794 con un recorrido ya de 87 pips, por lo cual la tendencia es alcista. De modo que todos aquellos que queráis, en este caso, bajaros a temporalidades de 1 hora, de 30 minutos, de 5 minutos, recordad, si en el gráfico diario es alcista, solamente vamos a transar movimientos en largo, como este, como este, como este, o bien este último movimiento que ha sido más corto y que le han cerrado en un cajón lateral con soporte en 1.1443. De esa manera podemos, dentro de una gran tendencia y haciendo reentradas, buscándose sí objetivos definidos, esto es muy importante para vuestra gestión de riesgo, que podrían estar en gráfico de 1 hora en torno a 30-35 pips para poder ajustar esa gestión de riesgo e ir aumentando el equity de vuestra cuenta. Por lo tanto, eurodólar es alcista. Libra dólar ya sabéis que lleva una correlación positiva en esta temporalidad superior al 65% con el euro. Por lo tanto, vemos que también se corresponde tras esta pausa que realiza la zona de 1,27 y por lo tanto, para el gráfico intradía solamente aceptaríamos posiciones en largo para ir en sintonía con la tendencia principal. Vamos a ver también, por ejemplo, otros activos. En este caso vamos a valorar lo que es el oro. Aquí lo vemos, fijaos qué gráfico tan bonito está siguiendo. La punta de lanza fue en el momento que se rompe la resistencia de $2.000, 2.059, y como vemos no tiene signo de agotamiento alguno. Tendríamos una zona de soporte cercana en 3.164, pero la zona de resistencia serían siendo los $3.500. Por lo tanto, tendencia alcista para el oro. Está siendo moneda de cambio para las caídas de la renta variable y se está comportando muy bien con una revalorización anual de un 30%. Por lo tanto, es activo estrella. Podemos verlo también en la plata, quizá con una revalorización menor de un 17,9%, y vemos como la plata tiene una zona de resistencia en los $37 onza. Por lo tanto, también mantiene una cierta distancia con la media de 200 periodos, el CCI tiene una lectura de 183, así que por ello también es un activo con el cual podemos contar, puesto que la evolución es favorable, los usos industriales están aumentando y por lo tanto pues se está disminuyendo la oferta, lo cual está ayudando también en concreto a esa ruptura de precio. Podemos verlo también dentro del sector materias primas, el cobre, valor estrella, pues en concreto en 2024, lo podemos ver aquí, realmente cuando tiene esa explosión de la zona de 3,88 a 5,19, ahora está bastante detenido, así que mientras tanto tenemos que ver si realmente rompe este muro que tiene la zona de 5,18, anterior resistencia ya tocada 2 veces, y a partir de ahí vuelve a buscar cotas mayores.
Arranca la sesión americana, vemos aquí ya en el SP 500, bajamos la temporalidad para ver el comportamiento, estamos en un gráfico de 5 minutos y por lo tanto aquí vamos a utilizar en este caso otra temática. Tenemos una media de 200, un canal de medias de 20 periodos aplicadas a precio alto, bajo y cierre y nos vamos a apoyar también en un histograma que refleja el cruce de la media de 200 con la de 20. Vemos que, fijaos, arranca con una vela de gran dilatación a la baja. La zona a batir, en concreto para este gráfico 5 minutos, será los 5.982 para ir a buscar esa resistencia a los 5.993. Por lo tanto, tenemos todavía un cierto margen para el SP 500. Mercado tecnológico, exactamente igual. Aquí vemos cómo están trazados los niveles psicológicos del mercado, 21.600, 21.700, siempre son números redondos, se tienen muy en cuenta por parte del consenso de traders y vemos cómo realmente se está manteniendo, está respetando, haciendo ese pullback en la media de 200 y esperaríamos la ruptura por encima de esas mechas en 21.686 para ir a buscar esa zona de 21.746. Eso en el lado alcista, si no tendríamos que esperar en este caso la ruptura del anterior mínimo en 21.569. Vamos a ver si realmente hay fuerza vendedora. Ya sabemos que el mercado tecnológico y el resto de mercados americanos en gráfico diario tiene una tendencia alcista potente y por lo tanto vamos a estar muy pendiente de ello. El Dow Jones, ya sabéis que es muy volátil también. Vemos como realmente desde esta vela de inicio pues ha tenido un retroceso de 86 puntos, está recuperando parte de ese retroceso y se encuentra en la misma tesitura que el SP 500 y el Nasdaq. Por lo tanto, vemos como ya va recuperando esa caída, ya va entrando opciones compradoras dentro de los índices y como vemos ya en este caso podríamos ver por encima de esas mini resistencias creadas qué tal lo están haciendo. Vemos el euro dólar desde una ventana pequeña, esto es una ventana de un minuto donde vamos a utilizar RSIs de 14 y de 9 periodos. Aquí lo que vamos a aprovechar es la entrada, la marcará el RSI de 14 en el momento que salga de sus zonas de 75 y 25, como ha sucedido aquí, y la salida la dará el RSI de 9. De manera que si se produce una sobreventa, el RSI de 14 nos dará la entrada en el momento que aparezca una vela de cambio de tendencia. Si viene cayendo velas rojas, la primera vela verde nos indicará la entrada y la salida nos la va a indicar en el momento que el RSI de 9 se mantenga por encima de 70, por lo cual en este movimiento que vemos ha tenido un recorrido del euro dólar en un minuto de 13 pips. Ahora vemos que está muy lateralizado, síntoma de que todavía los índices no se encuentran con una tendencia definida. Recordad, para esta temporalidad tan corta que es scalping, vemos como cuando el euro dólar se dispara al alza, los índices tienden a recortar y viceversa, por lo cual es un buen catalizador, un buen analizador de nuestras operaciones, el eurodólar respecto a nuestros índices, y esto lo podemos ver en concreto con el DAX. Vemos que el eurodólar está teniendo un recorrido alcista, el DAX en un minuto, el DAX alemán, podría situarse por debajo de la zona de 23.310 puntos y a partir de ahí pues ir a buscar primero el psicológico en 23.300, con lo cual ya tendríamos ese primer recorrido de 10 puntos y el segundo sería la zona 22.000 de 23.250. Por lo tanto, de momento no hay gran movimiento, los mercados están desperezando, ya sabes que de 3,5 a 4 el mercado va ajustando sintonía, todavía no toma tendencia claramente y a partir de las 4 normalmente ya suele tener un movimiento más definido. Vemos ya caídas, aquí tenemos el mercado alemán, ya el mercado americano vemos que también se están prodigando las caídas. ¿Y qué es lo que vemos en el eurodólar? Pues en concreto movimientos alcistas. Por lo tanto hay que estar muy pendiente para ir a buscar un objetivo. Claro, podéis preguntarme también cuál sería el objetivo a buscar. El objetivo a buscar en este caso sería en concreto, pues para un gráfico de 5 minutos en índices, sería un objetivo entre 15 y 20 puntos. En el SP 500, que es un índice más lento, puesto que lo componen 500 empresas, pues estaremos hablando de objetivos entre 5 y 10 puntos. Por lo tanto, ese realmente sería lo que es el target para una operativa de scalping de corto plazo. En este caso, un gráfico de 5 minutos. 5 minutos o de un minuto. Recordad, siempre es importante que tengamos muy en cuenta lo que son las tendencias en gráficos mayores para ver si realmente se cumplen y a partir de ahí, pues respetarlas porque realmente el mercado es fractal y tarde o temprano esas tendencias se van a reflejar en temporalidades menores. Aquí echamos un vistazo al mercado japonés, al mercado nipón.
Vemos que es un mercado que lleva un 2% negativo este año, no está teniendo un gran comportamiento. Fijaos aquí los dientes de sierra que va dejando. Realmente, pues vuelve a recuperar y se mantiene lateralizado, muy controlado a nivel gubernamental. Y por lo tanto, pues hasta que no supere en cierres la zona de 39.013, no sería un mercado sano para poder entrar. Vamos a ver también en este caso el Bitcoin, que sigue con su tendencia alcista. Fijaos cómo mantiene ese techo en la zona de $112.000, lo respeta y de momento no puede con él. Se ha aproximado una, dos y tres veces y de momento pues va generando esa reversión a las medias. Vemos que el CCI está en nivel de 55 y por lo tanto todavía no realiza explosión hasta que no cierre por encima de los $112.000 el Bitcoin. Vamos a ver Ethereum cómo se está comportando. Vemos que realmente pues, el comportamiento es más errático, digamos que con un leve tirón bajista que podría llevarlo desde la zona de 2150 al soporte en 1427. Veremos qué pasa en las siguientes sesiones, pero de momento es el activo, digamos, menos tendencial, sino que por ello pues hablaríamos más del Bitcoin dólar, que es un activo en este caso que respeta mejor esa secuencia en gráfico diario. Vamos a ver otro tipo de activos. Vamos a ver el VIX, por ejemplo, que os he hablado al inicio de la narración de él, que se situaba pues, en el nivel de 20. Esto es una señal de estabilidad. Fijaos en el momento que se dispara, fruto de, en este caso, comunicados gubernamentales, conflictos geopolíticos, escaladas, etcétera. Pues vemos cómo se dispara la volatilidad y esto hace que el mercado se mueva con mayor rapidez. Ahora está un mercado mucho más estable en el nivel de 20 y por lo tanto, pues de momento no indica que vaya a haber grandes cambios en los mercados. Vamos a echar otro vistazo más. Fijaos qué rápido ha recuperado la vela de caída. Hablamos de este nivel de ruptura, vamos a señalarlo. Esperaremos ese nivel de ruptura y buscaríamos un mini objetivo en las siguientes mechas, en ese nivel, precisamente 5.992. Vamos a dejarlo ahí para ver si realmente realiza ese camino. Vamos a señalarlo también, en este caso, en el Nasdaq. Ese sería el nivel de entrada. Este sería el nivel objetivo. Por lo tanto, pues estamos hablando que sería un recorrido para el tecnológico de 33 puntos, lo cual no es un gran recorrido, pero ya genera un beneficio considerable. Y aquí en este caso la zona de entrada sería la superación de los 42.268. E iríamos a buscar un objetivo en 42.307. Tenemos que seguir esperando y recordar siempre que entramos a vela cerrada y por lo tanto, pues esto lo que va a hacer también es que no solamente entremos con el impulso y con la tendencia, sino cuando ya ésta sea confirmado, porque uno de los grandes errores que cometemos como traders es entrar mientras la vela se está desarrollando sin previa confirmación y esto hace que, pues lógicamente salten stop, se quemen cuentas y a partir de ahí no sigamos una operativa realmente sensata. Vamos a ver el eurodólar, fijaos lo que os estaba comentando, el eurodólar ya empieza a dispararse, ya empieza a buscar esa zona de sobrecompra, el RSI de 14, que es el RSI de más largo plazo, y por lo tanto ya estaría próximo a buscar una posición en cortos, de momento no, necesitamos que se sitúe por encima del nivel 75 y por lo tanto ya vemos que los mercados se van en este caso ajustando sus precios y volviendo a valoraciones positivas. Recordad, hay que alejarse del ruido intradiario, hay que buscar siempre, en todo momento, lo que son nuestros objetivos. Si no, nuestro setup o nuestro sistema o estrategia no genera entrada, no entramos. No tenemos que buscar entradas a toda costa. No, no es un campeonato el que tenemos que seguir como operadores para ver quién opera más, sino exactamente pues operar con criterio sobre todo con tener reglas fijas de entrada y salida al mercado, y vemos que realmente a partir de ahí el mercado pues nos va acompañando dentro de esa estrategia de entrada. Eso por un lado. Por otro lado, tener muy claro también cuál es nuestra estadística. Dentro de cualquier estadística vamos a encontrar siempre entre un 25 y un 30% de operaciones perdedoras. Hay que aceptarlo como tal esa varianza. Y aquí vemos como ya los mercados, fijaos, como ya se ha propiciado la entrada, la estamos superando con esa vela del Dow Jones. Vamos a ver si realmente se va al objetivo de 42.307. Vamos de camino, vamos a verlo también en el Nasdaq. En el Nasdaq todavía estamos lejos y en el SP 500 también, al igual que el Dow Jones, nos encontramos con esa tesitura. Vamos a ver si realmente quiere ir a buscar esa zona objetivo. En este caso sería un recorrido de 10 puntos para el SP. Ya sabéis que normalmente el SP, al ser un índice que tiene una valoración menor, conlleva también mayor apalancamiento para los traders y vemos cómo realmente pues, va haciendo camino esta vela
Ya sabéis que cuando se produce una vela de gran dilatación, normalmente el precio tiende a respirar para tomar otro impulso, pero vemos cómo realmente se va produciendo ese escenario que planteábamos. Vamos a situar un seguimiento de ese escenario. Aquí tenemos, vamos a situar la plataforma en modo mosaico para que lo podáis ver mejor. Vamos a ajustar el gráfico. Vamos a seguir también el euro dólar, fijaos como también está haciendo su trabajo, ya están en niveles de sobrecompra, ahí lo queríamos precisamente para buscar una posición bajista. Y aquí vamos como realmente ya en el Dow Jones nos encontramos que estamos prácticamente en el objetivo. Vamos a ver si realmente continúa esa subida. Si toca los 307, ya sería el objetivo previamente definido. Vemos que el SP lleva un ritmo más lento y vemos que se dispara el euro dólar también. En el momento que se produzca una vela de reversión en eurodólar, pues sería momento de ir a buscar cortos para ir generando esa salida en el momento que el RSI de 9 toque el nivel de 20. Por lo tanto, ya tenemos ahí ese mini objetivo conseguido. Pienso que lo tocaremos antes en el Dow Jones, como vemos, está ahí intentando dirimir qué hace. Vemos como realmente ya prácticamente lo tenemos. Estamos cerca, vamos a esperar. Fijaos cómo ya prácticamente ha tocado el objetivo. Vemos que el nivel de máximo, el high de esa vela son los 303, por lo cual estamos a 4 puntos de ese objetivo. Lo más probable es que lo toquemos en breve. Vemos que ya el euro dólar empieza a hacer reversión, con lo cual nos puede ayudar a tocar ese objetivo y en el momento que se cerrara esa vela, buscaríamos posiciones cortas en eurodólar. Vemos que el Nasdaq le falta todavía mecha, ni siquiera ha llegado al target de entrada y el SP 500 se encuentra de camino. Por lo tanto, fijaos cómo Dow Jones y SP serían nuestros caballos ganadores en esta apertura de Nueva York, porque se encuentran en liza con esa operativa. Vamos a darle más espacio y aquí vemos cómo realmente nos encontramos con todavía un Nasdaq que necesita determinación. Las valoraciones de las empresas tecnológicas son muy superiores a las del Dow Jones y el S&P 500, por lo cual todavía pues llevan cierto castigo y por lo tanto por eso vemos que realmente en las últimas sesiones al Nasdaq le ha costado bastante ajustarlas. Por lo cual este es el mercado americano, lo tenemos en directo, vemos como ya realmente el eurodólar nuevamente vuelve a tomar impulso en la zona de 1,1484 y vemos como realmente el SP poco a poco va haciendo su camino, que sería ir a buscar esos 5.992 puntos. Nos encontramos también en un pequeño retroceso en el Dow Jones y por lo tanto, pues aquí veríamos cómo se analiza, cómo se interpretan los mercados en el corto plazo para poder hacer una operativa de scalping o intradía y anteriormente en el inicio de esta apertura ya hemos hecho lo que es el análisis de largo plazo. Por lo tanto, hasta aquí cerraríamos lo que es la apertura del mercado de Nueva York. Mañana regresamos nuevamente, evaluamos si se han cumplido o no esos objetivos, esos niveles y a partir de ahí pues también resolvemos posibles dudas que podáis tener a la hora de establecer vuestro setup y vuestra operativa. Con lo cual, gracias a todos y nuevamente mañana comenzamos esta apertura de la sesión de Nueva York.